ojo que hoy día yo no vengo a cuestionar tus creencias, voy a cuestionar todas las creencias, voy a invalidar todas las creencias. Yo sé que este es uno de los temas que podría considerar de mis cruzadas más quijotescas, más imposibles. Y de hecho voy a partir justificando el hecho de que exista esta valoración dogmática instalada en la sociedad de que toda creencia debe ser respetada. Y es que yo la entiendo históricamente como la única forma que se encontró que los estúpidos dogmáticos parasen de matarse entre ellos porque uno creía en Jehová y el otro en Alá. Mm. Ya que no se podían reconciliar los distintos dogmas teológicos, la única forma de acabar con la matanza era decir, cada cual tiene el derecho a creer lo que se le antoje. Me parece muy bien para acabar con la masacre. Pero hay un fenómeno que se ve incluso en el desarrollo de la tecnología. De seguro quien inventó el teléfono celular jamás se imaginó que el aparato, el teléfono móvil, que supuestamente iba a tener la función de permitir realizar llamadas telefónicas desde cualquier lugar, en realidad iba a terminar siendo nuestro procesador de texto, cámara de video, fotográfica, grabadora de audio, etcétera. O sea, y claro, este principio, esta suerte de derecho humano, eh, terminó transformándose en otra cosa. Y terminó derivando en que emergiesen creencias religiosas como el pastafarismo, que claramente tiene una visión paródica. Para los que no saben, el pastafarismo es una religión que cree en un dios que es una bola de espaguetis con albóndigas. Así, en ese sentido podemos entenderlo. Y una de las cosas que me gusta de tener este Ferrater Mora, que es del 44, o sea, prácticamente tiene 80 años de antigüedad. Y lo que yo les planteo es que hay cosas del pensamiento, de la filosofía, de la epistemología, que ya en el siglo XXI debemos abandonar si queremos profundizar en el mundo de la magia o de la espiritualidad en general. Y, ojo, antes de leerles lo que les voy a leer y cuestionarlo, quiero decirles algo que me gusta repetir. Yo considero que todos tienen derecho a tener creencias. No tiene nada de malo tenerlas. De hecho, yo entiendo que las tengan. Pero las creencias son como los genitales. Si bien no es malo tenerlas e incluso nos pueden dar placer, lo malo es andársela mostrando a los demás sin que te lo pidan. Pero antes de cuestionar la creencia, tenemos que ver qué es la creencia. Así que, mi querido Ferrater Mora, año 44, 80 años de antigüedad lo que les voy a leer. Creencia es el tener algo por cierto y verdadero sin que existan razones para ello o sin que estas razones sean conocidas. Ojo que esa primera definición es la más, lo que voy a decir, la más concreta o la más correcta. Claro, porque tiene un alto nivel de abstracción y de hecho, en base a esa definición, es sobre la que voy a desarrollar mis argumentos. Sin embargo, antes quiero que veamos qué se ha desarrollado a lo largo de este último tiempo o qué se creía antiguamente sobre este tema para entender cómo es que está tan instalado este tema.
La creencia se diferencia por una parte del saber, propiamente dicho, y por otra de la certidumbre, pero no equivale a la opinión, que es que es un considerar algo como verdadero o falso con cierta conciencia de la verosimilitud o simple probabilidad de lo afirmado o negado. O sea, cuando uno da una opinión, es algo que estoy opinándolo porque yo me tinca, tengo un pálpito, no lo tengo totalmente probado, pero creo que la prueba puede aparecer de que esto es así, diferenciándolo de la creencia de que no requiere esa prueba, ni siquiera la probabilidad de ser probada. Bueno, después avanza. Y aquí en Lecciones de Psicología de Rustan da una serie de acepciones distintas. Es interesante el tema de las acepciones porque nos permiten entender el uso de la palabra en distintos contextos lingüísticos, juegos de lenguaje, diría Wittgenstein. Y dice, 1. Adhesión a una idea, persuasión de que es verdadera. En este sentido, todo juicio plantea algo a título de verdad. 2. Creencia se opone a certeza racional. En este sentido, se habla de creencias religiosas, metafísicas, morales, políticas. No se habla de creencias matemáticas. Dicha palabra significa acá un asentimiento completo, es decir, excluye la duda. Importante punto, excluye la duda. 3. Creer se emplea para expresar una simple probabilidad, como por ejemplo, creo que lloverá. Claro. Y es que toda palabra va a significar cosas distintas en distintos contextos. Y cuando hablamos de creencia, aquí no estamos hablando de este tipo de creencia. Yo creo que tal cosa va a ocurrir mañana. No son ese tipo de creencias de las que estamos hablando aquí, de esas probabilidades que avisoramos. No es eso. Así que esa la vamos a excluir del debate de hoy. Hume dice un montón de cosas interesantes aquí con respecto a la priori. Y Ortega Gasset, para no alargarme, es muy bonito lo que dice, aunque lo voy a rebatir. Distingue entre ideas y creencias al examinar la estructura de la vida humana. Advierte que no es lo mismo pensar una cosa que contar con ella. El contar con es justamente lo típico de la creencia, pues si el hombre puede llegar hasta a morir por una idea, solamente puede vivir de la creencia. Tal distinción está situada más acá de toda mera dilucidación psicológica. La diferencia entre ideas y creencias no debe entenderse desde el punto de vista particular de la psicología, sino desde el punto de vista total y metafísico de la vida. Las creencias son de este modo el estrato más profundo de la vida humana, o si se quiere, el terreno sobre el cual la vida se mueve. Bla, 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 bla. Y al final de aquí nos dice de ahí que el mismo autor llama la articulación de los mundos interiores. Es decir, la articulación de aquellas interpretaciones humanas de lo real que son, aún las más evidentes, creaciones en un sentido análogo al de la creación poética. Ciencia, filosofía, religión y arte aparecen así como reacciones del hombre ante una situación vital, como instrumentos que maneja la vida humana ante la realidad problemática. Comparado con la realidad, el mundo de la ciencia no es sino fantasmagoria. Y ese último lo quería leer, porque me permite entender que la gente tenga creencias e incluso me permite recomendar a la mayoría de los que me están escuchando que mantengan sus creencias, a pesar de... Porque
Cuando uno se sumerge en la metafísica, en la espiritualidad, que no sé cómo lo han hecho los hippies para venderlo como un mundo de arcoíris, flores, alegría y felicidad, cuando en realidad te lleva a cuestionarte hasta lo más básico de la vida, llevándote a la más absoluta incertidumbre. La verdad es que es más fácil vivir con creencias. Y a partir de lo mismo que les leía, entendamos operacionalmente qué es una creencia. Primero que todo, una creencia siempre va a ser una relación causal. Dios creó el mundo. Las creencias siempre son una explicación de algo. En ese sentido, relación causal. Pero en la vida tenemos un montón de relaciones causales distintas. ¿Qué es lo que caracteriza a las creencias? Y esto también lo baso en lo que les acabo de leer. Son irreflexivas. La reflexión no es pensar lo mismo sobre un mismo tema. Una reflexión, para que efectivamente sea una reflexión, implica un cambio de visión. Para que pueda haber un cambio de visión, se exige la duda, que es algo que excluye la creencia. Aquello sobre lo que no se puede dudar es irreflexivo. Entonces, las creencias son relaciones causales irreflexivas. Vamos poniendo déjenme darle un par de ejemplos para ponernos en contexto. ¿Por qué hago estos videos? Alguien puede decir que los hago para alimentar mi ego. Alguien los puede decir que lo hago para vender mis cursos. Alguien puede decir que lo hago porque estoy muy solo y necesito hablar con alguien. No sé, necesito a alguien que me... Se pueden inventar un montón de causas A, causa B. Un montón de motivos por los que yo estoy acá. Uno es más importante que el otro. ¿Cómo podemos llegar a determinar eso? Aquellas causas sin las cuales yo no estaría haciendo este video serían más importantes que las otras, serían fundamentales. Pero no, en ese caso, como causales de este fenómeno, el hecho de que yo esté filmando este video, resultan mucho más importantes, por ejemplo, el hecho de que mi madre haya conocido con mi padre y se hayan relacionado al punto de engendrarme. Y para que eso haya ocurrido, mis abuelos y así, etcétera. O sea, si se fijan, cada fenómeno que nosotros observamos, al momento de atribuirle una causa principal, lo que prefieran, en realidad podemos ver que hay una pléyade incontable de causas que lo generan. ¿Cuál es más importante? Va a depender del enfoque, del momento. No hay ninguna que sea determinantemente más importante que otra de forma absoluta. Todo va a ser contextual siempre eso. Ergo, si todo fenómeno es un polifenómeno, es decir, tiene múltiples causas, toda relación causal, todo A causa B que establezcamos, es siempre arbitrario. Y lo hacemos. O sea, de hecho, la construcción de relaciones causales es una herramienta que la necesitamos para poder explicarnos la vida normalmente. O sea, se acabó el mate. ¿Por qué se acabó el mate? Porque me duele. Porque se le acabó el agua. Necesito echarle más agua. Y si yo le echo más agua, causa, voy a poder seguir tomando mate. O sea, opera, ¿verdad? Las necesitamos, las relaciones causales, para explicarnos el mundo. Pero no significa el hecho de que operen y que las necesitamos, no implica que compongan el mundo. Ahora, sobre estas distintas relaciones causales, nosotros podemos plantearnos dudas. Podemos preguntarnos si las relaciones causales que nos planteamos
¿Son relevantes o no? Y de hecho, en eso nosotros podríamos dedicarnos a cuestionar todo. Desde cómo nos lavamos los dientes. Oh, todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el tema de irnos en esa postura? No haríamos nada. O sea, si yo me pusiese a cuestionarme todos los motivos o todas las formas de las cuales yo podría expresar lo que les estoy diciendo hoy, nunca grabaría este video. Terminaríamos inmovilizados por el cuestionamiento absoluto. Ergo, el el hecho de cuestionarnos las relaciones causales en base a las que basamos nuestro pensamiento, podemos dedicarlo a algunas cosas y a otras cosas. Todos vivimos en base a creencias. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta porque en algún momento de nuestra vida es muy probable que nos haya ocurrido dentro de esta modernidad. Yo entro a mi habitación, incluso entro a una habitación ajena, cualquiera de nosotros, y nosotros ya estamos condicionados a buscar el interruptor. Más aún si es la propia habitación a la que uno todas las noches se dirige a dormir. Automáticamente vamos a ir a buscar ese interruptor que ya sabemos dónde está. Pero ¿qué ocurre en esas noches donde la tormenta nos ha dejado sin electricidad y nosotros sabemos que no hay luz? ¿No les ha pasado que ustedes entran al dormitorio y prenden de igual forma, casi por un automatismo, sin cuestionarse? Tenemos la creencia absoluta de que apretando ese interruptor, ¡chachán!, será la luz. De hecho, no nos cuestionamos el fenómeno eléctrico que ocurre, de cómo la energía cinética de nuestro dedo activa la energía eléctrica del circuito que se transforma en energía lumínica. No nos cuestionamos nada de eso. Creencia, ¡tuc!, luz. Y claro, para esas cosas cotidianas, voy a decir, menos relevantes, aplicamos las creencias diariamente. Ahora, sobre el tema metafísico. Yo digo, ok, yo también tengo creencias, pero no las uso en los temas importantes de la vida. Por eso a mí me choca mucho cuando me preguntan o me anteponen la visión racional, voy a decir entre comillas, científica, en contra de la mía, que se supone que yo trabajo con las creencias. Yo en espiritualidad no trabajo con creencias. No, porque las creencias son incuestionables, así que yo te tendría que estarlo diciendo lo mío como dogma. De hecho, si fuesen creencias, no necesitaría estar justificando cada cosa que les digo. Bastaría con decírselas, como lo hacen muchos, ¿verdad? No necesitaría estar buscando autores, estar buscando formas de argumentación que les expliquen o que me permitan transmitirle las mecánicas de pensamiento que me llevan a concluir las conclusiones a las que llego y en base a las cuales exploro la espiritualidad, y que incluso así no las dejo como un absoluto, no las tengo como un dogma. Ninguno de estos temas espirituales me parece incuestionable. Y claro, la antigua tradición, que permítanme ponerme astrológico, muy propia de la era de Piscis, es la de la fe absoluta, creer en el dogma sin cuestionarlo. Bueno, si bien no nos toca la era de Acuario, falta un siglo todavía para que empiece, o más. Ya se empieza a sentir. Y hay algunos que nos sentimos más cómodos en esta línea, la línea del fijo de aire, es decir, donde los temas que se plantean y se comparten con los demás no es por simple dogma, por simple creencia. Yo te los tengo que poder explicar. Te los tengo que poder comunicar. Y también tengo que estar abierto a que me los refutes. Bueno,
ahí, en ese ejercicio, es donde está toda la posibilidad de crecimiento espiritual. Es, es, ahí está el camino, el único camino que tenemos para poder poner nuevamente la magia en el podio de dignidad que se merece y no en la atracción de feria en la que lo han transformado los charlatanes de las creencias. O sea, esto de que las creencias, no, es que hay que respetar las creencias y te empiezan a salir como estas creencias de la mano izquierda, por decir. No, es que entonces, si yo puedo creer cualquier cosa, puedo crear religiones que me hagan sentir como en la carátula de un disco de heavy metal, o como en un capítulo de Hello Kitty para el caso de los hippies, o un montón de otras patéticas manifestaciones contemporáneas de la espiritualidad que de espiritual no tienen nada y que más tienen de tendencia mundana, pasajera y vergonzosa. Pero bueno. Hablar de creencias es imposibilitar el debate. Dios creó el mundo. Disculpe, caballero. ¿A qué se refiere usted con Dios? No, dije Dios. Es lo que yo creo. Disculpe, cuando usted dice que Dios creó el mundo, ¿qué es crear? O sea, ¿cómo si Dios no es de este mundo va a crear mundo? Hay todos esos cuestionamientos que, por ejemplo, los encontramos en la metafísica más básica, los encontramos en Aristóteles y antes de Aristóteles, en los ideales platónicos, en los mismos cuestionamientos presocráticos. Todo eso que, de hecho, son los razonamientos que dieron origen a todo nuestro sistema simbólico mágico. ¿Ustedes creen que los masones inventaron los elementos, que no sé, que los Rosacruces inventaron estas cosas, que los alquimistas? Por favor, lean a los presocráticos, lean a Empédocles, lean a Tales de Mileto. Se van a dar cuenta que de ahí es de donde es la fuente de la que bebieron y reinterpretaron según su época. Su época que es distinta a la nuestra. Y claro, hoy en día uno se encuentra a gente que se toma los textos de la tradición mágica como palabras sagradas, que no tiene posibilidad de reinterpretarse nuevamente, sobre lo que no hay dudas, se lo leí, ¿no? Y así es imposible que podamos hacer magia. Porque es imposible, porque digo que es imposible que hagamos magia. Porque la magia tiene que ocurrir en la realidad. ¿Y en qué realidad? En la nuestra, en la que nosotros estamos habitando. No en la realidad medieval de los grimorios de, no sé, de Alfonso X el Sabio. No en la realidad renacentista de los padres del ocultismo. No en la realidad decimonónica de los padres de la tradición mágica moderna. No, en esta realidad es donde debemos manifestar la magia. Y es una realidad distinta a las otras. Por lo tanto, negar o imposibilitar la reflexión sobre esos temas anula la magia. Lo más divertido de esto es que cuando aparecen estos supuestos racionalistas científicos, siempre te terminan diciendo, no, es que no, yo soy racional científico, tú trabajas con creencias. Y después te dicen, no, yo creo que la ciencia lo explica todo. O te dicen, hay muchos que te dicen, ingenieros por lo general, a los ingenieros, esta es una frase típica de ingeniero. Yo creo en la ciencia. Se dieron cuenta, de hecho, en este diccionario del 44, un texto de hace 80 años, ya se decía que no se habla de creencias matemáticas. De hecho, podríamos hablar de creencias matemáticas. Si alguien no me cree eso, por favor, lea La mónada filosofal de Leibniz. Y
Si se quieren volar la cabeza, léanlo y entiendan cómo ese concepto teológico de Leibniz influyó en su pensamiento y en su desarrollo matemático binario que hoy construye todo el código computacional con el que trabajamos. Pero no es el tema del que estoy hablando hoy. Lo que tenemos que hacer es cuestionarnos desde la base. Ir al principio. Nosotros tenemos esta realidad que experimentamos. Hay una, voy a caer en una redundancia, en un pleonasmo, en la realidad real. Es como el café, ¿no? No, esta realidad sensible, esta que... Pero resulta, imaginemos lo siguiente. Tengo este vaso de agua. Yo sé que está ahí ese vaso de agua. Y yo voy a cerrar los ojos y ya no estoy viendo el vaso de agua, pero no me va a resultar porque lo estoy sintiendo ahora. Lo voy a dejar acá el vaso de agua. Y ya no lo estoy mirando, ya no lo estoy sintiendo. Pero yo tengo la creencia de que ese vaso de agua sigue ahí. A pesar de que en este momento no tengo ninguna percepción por medio de ningún sentido que me permita confirmar racionalmente que ese vaso sigue ahí. Y que incluso en base al conocimiento de la física que tenemos, podría estar, como podría no estar, como podría haberse transformado en un elefante. Tengo la creencia que está, y si miro, es útil la creencia. Es útil. La necesitamos para ese tipo de cosas. Pero para los que estamos en el camino de la magia, los que buscamos trascender las barreras de la realidad, los que buscamos conocer el otro lado para poder observar desde la frontera ambas caras de la moneda, solamente es una piedra de lastre que no nos permite desarrollar nuestro pensamiento y que nos va a amarrar a creencias que, si bien son cómodas porque se terminan transformando en una evasión de la realidad, y eso se entiende por el mundo en el que estamos viviendo, nos va a desviar completamente de la verdad. Y por sobre todo, les va a quitar argumentación para hablar con propiedad de estos temas. Así que, si quieres tener creencias, especialmente sobre estos temas, tenlas, lo entiendo, es lo más cómodo. Es la mejor forma de salvar la angustia que produce la incertidumbre de la trascendencia. Pero no me vengas a argumentar, ni vengas a negar el desarrollo que hacemos quienes estamos reflexionando sobre la espiritualidad en base a tus creencias. Seguiremos hablando de estos temas. Con Puché, Peucayá.